Ajá. Esperamos. Okis. Que mientras tanto vamos a rellenar. Chiquillos, chiquillas. Las clases pasadas habíamos estado viendo historia de Chile, ya que llegamos más o menos al periodo parlamentario. Ya era momento de volver a Europa y ver más o menos qué estaba pasando. Igual voy a en algún momento hacer un paralelo de lo que sigue sucediendo en Chile, pero ahora es importante que recordemos lo que vimos de la Primera Guerra Mundial, más o menos algunas consecuencias que nombramos, y luego para pasar a hablar de este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra. Y vamos a hablar más o menos de toda esta transformación cultural. Dígame. ¿No subiste el PPT de la clase pasada? No. Ah, ya. No, eso estaba mirando, eso estaba viendo, no, perdón. Sigue. No lo tengo que subir porque hay unas diapos que están como vacías. Y no estaban vacías verdad. cuando yo lo hice. Es que a veces como que este documento Google como que te desordena. Y de hecho el lenguaje me desordenó el Power también. Quedé en vergüenza. Pero el show debe continuar nomás. El show debe continuar, exacto. Yeah. Sigamos nomás. Ya, entonces, ¿me lo decís tu amiga lo de la clase anterior? Ya. Ya, chiquillos, como les decía. Estuvimos revisando el parlamentarismo. Recordemos que este sistema se dio como en la primera mitad del siglo XX. Parte de sus características era que el parlamento o los congresistas, digamos, comenzaron a tomar mucho más protagonismo y eran ellos básicamente quienes tomaban las decisiones. Parte de su labor también interrumpía las labores ejecutivas del presidente. Entonces, ¿qué pasa? Si el presidente llega y quiere promulgar una ley y el Congreso, no sé, no le gusta o no quiere cómo promulgar esa ley, tiene esta capacidad, digamos, de interrumpir el proceso y decir, ¿sabes qué? La discusión puede ser indefinida. Otra forma de interrumpir esta labor presidencial también puede ser mediante como el llamado de los ministros como a declarar como voto de censura que hablamos la clase pasada, también el tema del voto de confianza, si creían que la labor del ministro era más bien como la adecuada, si les gustaba, digamos, cómo estaba haciendo su trabajo. Pero toda esta interrupción derivaba como en que los planes de gobierno no se pudieran realizar. Otra cosa, que muchos de los parlamentarios también pertenecían como a esta clase más acomodada, como la élite o la oligarquía, lo que a la vez producía que todas estas leyes que iban como en pos de lo social no se aprobaran, o que la legislación fuera como muy pocas leyes, o se aprobaran demasiado lento. Aparte también de cierta como distanciamiento que tenían de toda la problemática social, lo que hablábamos, ¿cierto? La cuestión social, el tema de los trabajadores que viven en condiciones muy poco óptimas, por ejemplo, en los conventillos, que viven hacinados, con pobres condiciones como de salud. También hablamos del tema de la mortalidad infantil, que las cifras eran muy altas. Y finalmente, durante el gobierno de Alessandri, que Alessandri le viene como a hablar al pueblo y promete como reformas y leyes para ir como en ayuda del proletariado, de nuevo el Congreso viene a interrumpir como su labor y no se puede aprobar. ¿Qué pasa entonces? Que viene todo el tema del ruido de sables, Alessandri se va del país, y la junta militar que queda vuelve a ser interrumpida por un grupo de militares y les piden que hagan una nueva constitución. Alessandri también quiere hacer una nueva carta magna con el fin de que se elimine este congresismo, y finalmente cuando esta se aprueba empieza como el régimen más presidencialista en Chile. Así que ahora que nos devolvemos a Europa,
Vamos a hablar del periodo entre guerras. Ya más adelante, en otras clases, vamos a abordar más el tema de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de esto. Ya, entonces, tal como había dicho la Daniela, ya pasamos a la temática que llamábamos la configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas en el siglo XIX. Hablamos cómo Chile se fundó, en realidad cómo Chile conocemos ahora. Ahora entendemos que Chile, el territorio chileno no es natural, no es algo que se nos dio de forma natural, sino que fue algo que reconstruimos nosotros con guerras, con ocupaciones, etc. Y también hablamos sobre los periodos que ha dicho antes la Daniela, el conservador, el liberal, el parlamentario y finalmente el presidencialista, que es el que nos seguiría después. Y ahora nos vamos a hablar de temática que se llama crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX. Las clases que vienen ahora serían la que nos toca hoy día, que es el periodo entre guerras en Europa y en América. Después seguiríamos con ya la Segunda Guerra Mundial como tal, y después el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, entonces, ¿a qué le llamamos periodo entre guerras? Que es la clase que nos toca hoy día. Al periodo entre guerras lo conocemos como el periodo que transcurre después del final de la Gran Guerra y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es lo que pasa entre medio, entendiendo que se llama Gran Guerra debido a que se creía que la Primera Guerra Mundial era la guerra que iba a terminar con todas las guerras, pero nosotros sabemos que no fue así. Y que en este periodo se caracteriza por la ruptura de ciertos ideales. Ahí yo puse ruptura cultural, ideológica y geográfica. ¿Por qué cultural? Porque en esta época hay una ruptura con esa idea de progreso que había antes, como lo que habíamos hablado de la Belle Époque, que la Belle Époque surge también como a la vez que empieza como la primera, como la paz armada, que se tenía esta como idea de que el progreso, que estábamos súper bien como sociedad, cuando por entre medio pasaba este tema de la paz armada, que nos estábamos armando para una posible guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, eso se corta. Hay una ruptura en ese pensamiento del progreso, que éramos una sociedad que éramos como, el ser humano era alguien demasiado inteligente como para caer en la tiranía, ¿ya? También tenemos que se transforma el mapa de Europa, como había dicho en clases anteriores, cuando hablábamos de que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania le devuelve territorios a Francia y renuncia a sus posiciones coloniales. Tenemos también que cae el Imperio Austrohúngaro, y ahora ya conocemos a Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. También cae el Imperio Otomano y se transforma en lo que hoy día conocemos como Turquía, y se le entregan protectorados a Inglaterra, como puede ser Irak y Palestina, y a Francia se le da Siria y el Líbano. Otra cosa importante, otra transformación importante que ocurre en el mapa es que empieza a surgir la Unión Soviética después de la Revolución Rusa, como habíamos visto también en una clase. Y también tenemos que Estados Unidos surge como una nueva potencia mundial, lo cual vamos a ver más adelante, pero eso igual es importante qué pasaba en Estados Unidos en el siglo XX. Sigue nomás, amiga. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial? Devolviéndonos a clases anteriores. Primero tenemos la caída de los imperios coloniales, como puede ser la caída del imperio alemán, del imperio austrohúngaro, como había dicho, del imperio otomano, del imperio ruso con la revolución rusa también. Tenemos también el surgimiento de nuevos estados, como puede ser la Unión Soviética, Turquía, Austria, Hungría, estos países que después de haber sido un imperio en sí, pasaron a ser países como independientes. La paz de los vencedores también, que ya hemos dicho que en realidad es una paz que solo le convenía a los ganadores, ¿cierto? Que los ganadores le hicieron como, empezaron a poner como restricciones a los que habían perdido. Tenemos el tema de que Alemania se le había acusado de ser la culpable de todo el hecho de la Primera Guerra Mundial, así que ya no podían tener cierta cantidad de armas, cierta cantidad de ejército, y eso mantenía como una especie de paz en los vencedores, que tampoco fue tan así, ya que abajito también tenemos otra consecuencia, la recesión económica por las deudas contraídas en la guerra, que si bien Europa, Francia sobre todo, que fue la que más se vio afectada, si bien ellos ganaron, eso no implica que hayan gastado mucho dinero en la fabricación de armas, también pérdida de personas.
¿Y qué pasó? Es que esto explica por qué Estados Unidos se volvió tan importante, que Estados Unidos, si bien estuvo en la guerra, fue de los pocos países que no perdió tanto monetariamente. Así que Estados Unidos, tal como dice ahí, surge como potencia, ya que le empieza a prestar plata a los otros países. Empieza para que se reconstruyan. Y eso hace que Estados Unidos entre como una potencia, como que le ayudó a las otras potencias a surgir. De ahí viene la importancia, debido a estos préstamos que daba Europa. Y también tenemos que otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial es claramente el surgimiento de la Unión Soviética, de la URSS, debido a la Revolución Rusa que hayamos visto en clases anteriores. ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que fue la Gran Guerra o lo que lo llamamos periodo entre guerras? Que surge desde el 1818 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que es 1940 más o menos. ¿No todo claro? Perfecto. Sigamos nomás entonces. Entonces, transformaciones culturales en la década del 20. La figura de la mujer. Tal como habíamos hablado en clases anteriores, la imagen de la mujer se vio muy afectada después de la Guerra Mundial, ya que como los hombres habían tenido que ir a la guerra, la ciudad y las empresas habían quedado sin que mantuviera la ciudad en sí. Así que ahí fue la primera vez que la mujer eh, pudo trabajar, tuvo un salario. También habíamos recordado que habíamos dicho que en la historia nunca se ha visto tanto trabajo femenino como en esa época. Nunca se ha vuelto a repetir eso, cuando la mujer casi que la obligaban a trabajar. También hemos visto que la mujer también apoyó mucho en la guerra, como el Batallón de la Muerte en Rusia. ¿Y qué provocó esto? Tal como habíamos dicho antes, que hay una ruptura en el rol de la mujer, porque antes la mujer siempre estaba en el rol privado, en la casa, que tenía que mantenerse cuidando a los niños, que no podían votar. Y después de la Primera Guerra Mundial, una consecuencia fue que a la mujer se le dio mucha libertad. Y cuando tú a un ser humano le das libertad, no se la puedes quitar porque él ya vivió la libertad. Así que se puede ver que ahora las mujeres, no hay fotos, pero la mujer empezó a ir más a trabajar, la mujer empezó a luchar por sus derechos. Físicamente la mujer cambió mucho, ya que eh, como algo como de la ropa de la mujer dejó de usar corset, que antes la imagen, la figura de la mujer siempre usaba como un corset, la mujer ahora usaba bolsillos, que un dato freak muy interesante de por qué la ropa de la mujer no tiene bolsillos, porque la mujer siempre estuvo acostumbrada a usar bolsos, porque los bolsillos eran de los trabajadores para guardar la herramienta. Y por eso es que las sufragistas, el vestuario de una sufragista siempre tiene hartos bolsillos, como un imaginario de que ella también puede trabajar. Los bolsillos eran algo muy político en esa época en la moda. Como moda podemos decir que surge el Charleston, que era este como baile que hacían en los años 20, surge el jazz también, eso tiene que ver mucho con la reivindicación de la raza negra, diciéndolo de alguna forma, la bohemia, ya que la década del 20 se le conoce también como los locos años 20, ya que al haber un nuevo surgimiento debido al trabajo que había, empezaba a surgir una clase media. ¿Y qué pasa con esta clase media? Que los privilegios que antes eran para la gente, a los burgueses, empezó a ser para la clase media. Ahora la clase media podía tener los lujos que antes no podían tener. Y eso que generó que vieran como una locura, que la gente ahora iba a los bares, iba a bailar, iba a los cafés, que eso era antes solo de la burguesía. En tanto al arte, como dice ahí, eh, empiezan a surgir las vanguardias artísticas, ya que en clases anteriores yo había explicado que como en la época moderna, que fue el auge del cristianismo, se pintaban ángeles, la Capilla Sixtina, después ya en el siglo XIX se empezaron a pintar a los burgueses, como los burgueses tomando el té, estas típicas como imágenes de gente con vestidos muy bonitos, y ya en el siglo XX se empezaban a pintar otras cosas, ya no se pintaba la burguesía, sino que empezaban a surgir nuevos estilos de arte que reflejaban un poco más como eh, la conciencia, el yo, el ser, el super yo, como puede ser, por ejemplo, el dadaísmo,
el surrealismo también, el cubismo nace aquí, el expresionismo. Son puras vanguardias artísticas que quizás no es necesariamente explicarlas qué trataba cada una, pero marca un antes y un después en el arte, que se deja de pintar a los burgueses y se empiezan a pintar cosas un poco más complejas. Ahí vemos como antes las mujeres se vestían en esa época, que se cortaban el pelo las minas, se ponían como estos trajes para bailar charleston, etc. Sigue nomás, amigo. Y algo que se marca harto en la década de 1920 es la cultura de las masas. ¿Alguien sabe lo que es la cultura de las masas? Esto lo explican harto en el colegio. ¿Se les viene algo a la mente cuando hablamos de cultura de masas? ¿A qué se refiere ese término? Cualquier respuesta está bien. ¿Alguien? No me acuerdo, dice Soledad. No importa. ¿Alguien se acuerda? El punto 3. Ya sí puede ser, pero sin mirar la pantalla. ¿Cómo qué explicación? ¿A qué les suena cultura de masas? ¿A qué nos referimos con masas? ¿Nos referimos a la burguesía? ¿Alguien se acuerda? Cantidad, ya. Ya, básicamente, en esta época del siglo XX, empieza a haber, como había explicado antes, los bienes dejaron de ser para una élite, para la burguesía, y debido al auge económico que hubo en esa época, empezó a surgir una nueva clase media. ¿Y qué ocurrió? Que hubo, aparte de este tema de la clase media, también hubo la producción en masa, el Fordismo, que habíamos explicado que era que lo había hecho Ford, que era el mismo producto hecho muchas veces por máquinas, ¿ya? Y también está la influencia de los medios de comunicación. ¿Por qué se le llama cultura de masas? Porque empezó a existir una cultura, que la cultura antes era solo para la burguesía, solo la burguesía tenía acceso a la cultura, ahora la cultura empieza a ser para la masa, para el pueblo, por decir de alguna forma, para la clase media. También explicar que si bien había un auge económico en esta época, también estaba la recesión económica por debajo. O sea, si bien estaba, por eso se llama los locos años 20, porque era una locura, porque estábamos todavía como un poco mal por lo que había pasado en la guerra, pero aún así la gente seguía como este tema como del capitalismo, ¿no? De que hay que comprar y todo el tema. Eh, la influencia de los medios de comunicación es bien importante, ya que empieza a surgir la radio, el cine y la prensa. El cine en tanto a que en esta época es cuando surge Hollywood. Ya entendamos que Estados Unidos en este tiempo era muy importante y tenía mucha influencia en todo el mundo, así que empieza a surgir Hollywood, el cine, todavía el cine mudo, o sea, Chaplin y todos ellos. En Chile, en 1828 es la primera vez que se produjo tanto cine en Chile. Hasta el día de hoy nunca se ha provocado tanto cine como se provocó en esa época. Y el cine también se usó mucho como propaganda. Los medios de comunicación se usaron mucho como propaganda. No sé si alguien vio que Disney hizo mucha propaganda anti-nazi, como el Pato Lucas, como esta película que hay, como haciendo una burla a Hitler. Los presidentes empezaban a utilizar el cine como un medio de comunicación para hacer propaganda. Eh, ¿Qué más se puede decir de la cultura de masas? Claro que ahora la gente empezó a usar radio, ahora la gente todos tenían acceso a la cultura, por eso se llama cultura de masas, cultura del pueblo. ¿Se entendió un poco a qué me refiero cuando hablo de cultura de masas? Claro, el proletariado, que ahora sigue llamándose proletariado, pero ahora ya entendámoslo como una clase media, como gente que tiene el poder para comprar bienes. Y no necesariamente bienes, porque aquí es cuando surge esta idea de la sociedad de consumo. Pues hablamos de Fordismo, porque ahora la gente eh, podía tener lo que antes no podía tener. Antes nuestros antepasados no podían tener un refrigerador, ahora la gente podía tener un refrigerador. Y se empezó a formar esta idea como de consumo porque cada vez que tú comprabas un utensilio, por ejemplo, no sé si alguien vio la película El No, sé que me fui a la cresta históricamente, pero en la película No, surge al principio que hablan del microondas,
que el microondas te hacía hacer la comida más rápida, y al haber tantos productos de electrodomésticos, al haber tanto como auge en esto, te decían, tú compra esto y vas a tener más tiempo para el vicio. Por ejemplo, si tú compras un microondas, el microondas te hacía la comida rápida y tú tenías más tiempo para hacer cualquier otro vicio, como salir a comprar, ir al cine y todo este tema. Cosa que aquí parte la sociedad de consumo, que no es necesariamente un consumo de bienes, sino que una acumulación de bienes. Ahí se puede, a ver, al principio apoyaba a Hitler hasta que fue la poli a amenazarlo, claro. ¿Puedes explicarlo o no, por favor? Ya. De nuevo, tenemos entonces que después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber más trabajo. Ya en Europa, en Chile ya vemos que con el tema de la cuestión social, en América en realidad era otro tema, pero tenemos que ahora la gente, debido a que tenía trabajo, podía acceder a bienes que antes no eran para ellos, sino que antes eran bienes solo para la burguesía y para la élite. Entonces, tenemos que entre estos bienes teníamos la radio, el cine, la prensa, que ahora la gente salía a bailar, podía salir a bailar Charleston, a cualquier disco, podían salir a tomar café, a pasear, que eran cosas que antes solo lo hacía la burguesía. ¿Y qué pasó? Que estos bienes le empezaban a se les subía a la cabeza a las personas, porque ahora ellos no eran el proletariado, sino que ellos eran parte de la élite. A eso se refiere como cultura de masas, que la masa, el pueblo empezó a tener cultura tanto artística, por ejemplo, también tenemos el tema de la influencia de los medios de comunicación, que había dicho que ahora empezaron a surgir los medios de comunicación, como la radio, el cine. Por el cine me refiero a Hollywood, a Chaplin, que se empezó a producir mucho cine, que lo podía ir a ver la gente al cine, el proletariado, la clase media podía ir al cine, ahora tenía como ese acceso monetario. La prensa, también había nombrado que la prensa y los medios de comunicación se usaron mucho como propaganda después para la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho lo de Disney. Como dije alguien ahí que antes Disney, el sujeto Walt Disney estaba a favor de la supremacía blanca, pero después empezó a hacer como toda esta maña del Pato Donald, burlándose un poco. Claro, la expansión de la clase media. A eso se refiere a la cultura de masas. La clase media se expandió y ahora podía tener cultura, que antes no, porque antes era una cultura solo para los burgueses. ¿Quedó claro, Almendra? Sí, ya, queda muy claro, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué pasaba con Estados Unidos en la década de los locos años 20 o de 1920? Primero tenemos que Estados Unidos, debido a ¿cómo se llama? A que estaba como surgiendo nuevos métodos de producción, había más trabajo, había más tecnología, empezó a tener un gran crecimiento económico. Ya, pero también se puede ver en que Estados Unidos era el único país que le pudo dar créditos, o sea, créditos, nada que ver, le pudo dar, ¿cómo se le llama esto? Préstamos a Europa, porque ellos tenían más plata y le dieron préstamos a Europa para que Europa se recompusiera como país. Cambio en la producción, como podíamos haber dicho antes, del Fordismo, que ahora era más producción, era como, se hacía siempre el mismo producto muchas veces, sin error de fábrica, y sin que lo hiciera una persona, sino que lo hacían las máquinas, era todo mucho más rápido. La producción era mucho más rápida y mucho más eficiente, ya que antes era un artesano el que hacía las cosas y hacía pocos productos, ahora una máquina que hacía el mismo producto sucesivamente. Tenemos también la obtención de créditos, ya que como Estados Unidos estaba en un auge económico muy grande, los bancos empezaron a prestar créditos a las personas. Esto después se puede ver un poco reflejado con lo que pasa en la crisis del 29, de qué pasó con todos esos créditos que pidieron las personas. Y con estos créditos y con lo que había dicho antes de la cultura de masas, surge la sociedad del consumo, que antes la gente, si bien ahora podía tener bienes, ahora era un consumo de bienes, era una sobreexplotación de los bienes, porque ahora la gente quería tener como el sueño americano. De aquí surge el sueño americano, como en la foto, de la familia, con el refrigerador, con la casa, con todos los implementos de tecnología. A eso se refiere el sueño americano.
y se le llama sueño americano exactamente porque surge en Estados Unidos esta sociedad del consumo, porque tenían más avances tecnológicos y la propaganda también hacía que la gente comprara. Pero claro, la gente compraba sin dinero, la gente compraba solo con préstamos que después el banco, después de la crisis, no se los pudo devolver. ¿Hay alguna duda hasta acá de qué pasaba en Estados Unidos? Entendiendo también que Estados Unidos fue el país que menos se vio afectado con la guerra. Distinto es después en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ninguna. La sociedad de consumo se le llama cuando la sociedad, como la sociedad de consumo viene a, ¿cómo le explico? A ver, se me viene la palabra. A una sociedad que consume. Se le llama consumo a que ya no son bienes para el bien de la familia, sino que, tal como dicen en publicidad, ahora tú compras un producto para el estatus. No compras un refrigerador porque te sirva, sino porque ahora las marcas no te venden un producto, sino que te venden un estilo de vida. Así como si tú compras este refrigerador, vas a ostentar más plata porque un refrigerador es el último modelo y probablemente ese refrigerador sea igual que el otro, pero este te lo venden como lo mejor. Ya, ahora se deja de vender productos, se empieza a vender estatus. Entre más productos tengas, mejor eres, mejor ciudadano eres y eres de una clase más alta. A eso se le llama sociedad de consumo, una sociedad que solo consume bienes, que no necesariamente los usa, sino que los consume. ¿Se entiende lo que es la sociedad de consumo? Cuando ya te dejan de vender un producto, sino que te empiezan a vender un estilo de vida. Así como cuando dicen, ¿sabía que Starbucks no vende cafés, sino que vende un estilo de vida? Como ese tipo. ¿Ya quedó claro entonces? Perfecto. Podríamos seguir entonces. Ya. ¿No es cierto que venimos hablando de que está todo este tema como de los créditos que habla la MACA y todo el tema de la sociedad del consumo? Bueno, ¿qué pasa cuando tu economía y la mayoría de la gente empieza como a hacer uso como del crédito? Y más encima empieza a hacer como estas inversiones, digamos, dentro de la bolsa, porque eso te da que sea más estatus, te asegura como una fuente de dinero. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a invertir, pero en base a especulación? ¿Qué son las especulaciones? Es cuando tú, por ejemplo, inviertes una cierta cantidad de dinero en acciones de alguna empresa, de lo que sea, y luego tú dices, ya voy a ganar cierta cantidad de dinero porque el mercado me va como a dar más valor y me va a entregar más de lo que invertí. Pero existe un riesgo tremendo dentro de esto porque no siempre vas a ganar lo que pensaste que ibas a ganar y muchas veces te puedes ir a perder. ¿Qué pasó aquí? Resulta que en base a todo este tema de la especulación, digamos que estaba como tan en boga esto de ir como a invertir a la bolsa, que llegó mucha gente a invertir en un momento, dieron como en venta en muchas de sus acciones, pero nadie se las compró. Igual encuentro un poco complejo el tema económico, pero es como para explicarlo en simples términos, de que esto produce un desplome, digamos, en la bolsa. Como que el valor de la moneda cae, y esto a su vez va a provocar una serie de consecuencias que van a ir como en cadena, como los dominos, que empezamos, por ejemplo, con el quiebre de los bancos, cierran las empresas, debido a que hay como una falta de dinero, una falta de valor en las acciones de estas empresas también. Y todo esto no solamente en un mismo día, que es como como que se habla del jueves negro. El jueves negro fue el día en el que sucedió como, chuta, no nos compraron las acciones y en realidad los valores de todas estas cosas bajaron mucho. Pero luego, a través del tiempo, esta gran crisis económica provocó ciertos estragos, como por ejemplo el crecimiento del desempleo, lo que va a su vez a crear la disminución del consumo, porque yo como persona desempleada no tengo para ir a comprar el último modelo de refrigerador
por ejemplo, o no tengo como para seguir consumiendo en la misma medida que lo hacía antes. Entonces eso va a ir afectando la economía, va a ser una paralización. Y siendo Estados Unidos en este momento tan importante, un país que además compra mucho de lo que se hace como objetos que se hacen como afuera, por decirlo, el hecho de que Estados Unidos deje de comprar también va a provocar un impacto en la economía de esos países. Entonces, ¿qué pasa? Que esto al final se va a transformar en un problema de escala mundial. Entonces, como les iba diciendo, las consecuencias como del crack de la bolsa. Primero en Estados Unidos como tal, se reduce el PIB, como el Producto Interno Bruto. No hay tanto dinero, digamos, como para hacer cosas dentro como del Estado, del gobierno. Le decía el quiebre de los bancos, el desempleo. El tema de las importaciones, lamentablemente, también va a afectar mucho a Chile. Probablemente por el tema del salitre. Si bien se termina de cierta forma el ciclo salitrero en Chile, igual van a seguir habiendo como empresas que producen salitre y eso se va a acabar definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que Chile también pasó por una crisis muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que miles de estas personas que ahora quedan desempleadas debido al cierre de una oficina salitrera, por ejemplo, van a ir a la ciudad, se van a ir de vuelta. ¿Cierto que hablamos como de la emigración campo-ciudad? Ahora se van a ir como de vuelta a la ciudad a buscar mejores condiciones. Y ya ahora que estamos dentro del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, esta problemática social lo va finalmente como a sacar del gobierno por su incapacidad para manejar la crisis. ¿Me piden que me devuelva? Aquí. Esto de lo anterior. Ya, a ver cómo va a explicar esto de mejor forma. El tema de la reducción del PIB. Que lamentablemente soy pésima para economía, pero para explicarlo de cierta forma es que va a caer como el valor de las acciones, las empresas ya no van a empezar como a quebrar. Y todo este tema como del Producto Interno Bruto, también en base a las exportaciones, va a hacer que ingrese mucho menos dinero al país. Y eso a su vez va como macroeconómicamente, digamos, hay una crisis como del gobierno en términos económicos, como que no tenemos dinero para hacer tantas cosas ahora. Y eso va a repercutir en la gente al final. Como que al final todos nos vamos a empobrecer de cierta forma. Los bancos ya no van a tener para dar crédito, por ejemplo, entonces se van a ir a quiebra, están en números rojos, por decirlo de alguna forma. Y el desempleo tampoco le va a dar como a los trabajadores para pagar los créditos. Entonces, claro, el dinero no llega como por ninguna parte, ni a los bancos ni al país. Y luego la reducción de las importaciones, que es como lo que le venías hablando, como el tema de las materias primas o de ciertos productos que se exportan de otros lugares, Estados Unidos ya no va a tener la capacidad económica para traer todos estos productos al país. Por eso se habla mucho como de, em, o sea, hay como historias, por ejemplo, gente que vivió en la época que te cuenta, bueno, en la época del crack, de la crisis económica, no sé, pues hacíamos como, comíamos como lo que hubiera, hacíamos recetas de cierta forma y todo iba como, en las familias, por ejemplo, repercuten que todo ahora para ahorrar. Entonces como que igual afecta como en términos como al ciudadano, digamos, en que cambia su forma de vida, su estilo de vida, su forma de alimentación también, como dato, por decirlo así. ¿Se entendió? Ya.
digamos que la crisis, ya que tiene un alcance tan grande, no solamente repercute en Chile, sino que va a afectar a países europeos, como van a ser Francia, Italia, Alemania sobre todo. Y de estas mismas como crisis en Europa y de Estados Unidos más bien llega como la respuesta a cómo vamos a solucionar esta crisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué se habla tanto también como de la crisis de los estados liberales? Que es un concepto que también aborda el temario y que es parte de este tema. La gente, los liberales, como venimos hablando desde hace muchas clases atrás, creen que el mercado se va a regular solo. Hay como que dejar el mercado y el Estado tiene que invertir o intervenir en la menor medida posible. Pero asimismo el mercado no se iba a regular solo, como que pasaba el tiempo y no había una mejora económica, ni para la gente ni para los estados. Entonces, gracias a este economista que es John Maynard Keynes, el creador, digamos, del keynesianismo, nace todo un plan para recuperar la economía principalmente de Estados Unidos y los estados. Que igual estos planes igual se van a ir aplicando como a otros países europeos, pero básicamente en lo que consiste esta nueva intervención del Estado es lo que llamamos el New Deal o el nuevo trato, que es un plan, digamos, estructurado que va a incluir como el plan de obras públicas para absorber, digamos, el desempleo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo voy a hacer como un nuevo edificio aquí o como un nuevo condominio, por poner un ejemplo muy vago, yo necesito personas, constructores, que realicen esa obra. Por lo tanto, todas esas personas ahora se van a emplear, van a tener trabajo. Luego tenemos los subsidios a la agricultura, como para fomentar, digamos, la producción de la alimentación. Y la fijación de un salario mínimo. Entonces el Estado va a ser el que va a venir a regular todos estos aspectos para lograr una recuperación económica. Hasta aquí. ¿Queda alguna duda o alguna pregunta? Caballero de la foto vendría a ser Keynes. Sí, cualquier duda, pregúntenlo con confianza. Y ya. ¿Alguien más que me diga que no? ¿O alguien que tenga una pregunta? Si no, seguimos con lo siguiente. Sí. Ya. Magnífico. Continuamos entonces. Como les venía diciendo, estados europeos también van a ser muy afectados por la crisis. Y va a haber cierta incapacidad de los mismos también para poder como levantarse de esta crisis. Alemania resulta tremendamente afectada porque ya viene con toda la problemática de la Primera Guerra Mundial. Un país que como muy empobrecido, por decirlo así. Entonces, como dentro del contexto de lo que viene a ser como el periodo posguerra, todas las consecuencias de la Primera Guerra, más la crisis del 29, los totalitarismos van a surgir un poco como en respuesta, oyendo como a proponer ciertas soluciones.
Ahora, claro que esto viene acompañado también de ideologías políticas que algunos conocemos, que vamos a explicar ahora más a profundidad. ¿Me consultan? Es que, mira, yo tampoco lo tengo muy claro, pero por lo que tengo yo acá, es que el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo terminaría más como producto de problemáticas sociales derivadas de lo que pasó con el salitre. En ese sentido, no quiero como decir nada porque no me quiero equivocar tampoco, pero este gobierno en particular, el presidencialismo, sí terminaría por una crisis, digamos, de tipo social, en torno a lo que pasó con el salitre. Yo creo que cuando hablemos de presidencialismo le voy a poder tener una, como esto pasó, como una respuesta mucho más clara. Eso. Como les venía diciendo. Entonces, debido a que estos gobiernos como democracias liberales no pudieron resolver tanto esta cuestión de las crisis económicas, sociales, políticas con las que venimos arrastrando desde el fin de la Primera Guerra, es que van a surgir de cierta forma los totalitarismos. Yo tengo aquí una lista de características de lo que vendría a ser un totalitarismo. Entonces, ¿qué pasa? Igual les quiero preguntar a ustedes si tienen como alguna idea o como alguna, que podamos resumir, digamos, el concepto de totalitarismo, lo que recuerdan del colegio o lo que se les ocurra, sobre la definición como tal de un régimen totalitario, que pueda darme como una definición, así como esto puede ser o esto es. Yo espero. Una sola persona tiene el poder. Mm, es más bien, claro, el gobierno igual está súper centralizado, digamos, por ponerlo de alguna forma. Un partido dominante. Claro, el totalitarismo sí vendría a ser una forma de gobierno. Más, igual veo que tienen una idea muy clara sobre el tema. Sin restricción del poder por parte del Estado. A ver, voy a ahondar en eso ahora mismo. Un régimen como tal es como toda esta agrupación, digamos, que gobierna, que son instituciones, el partido político, digamos, este como líder o de cierta forma caudillo también, que lleva el poder, es lo que es un régimen, pero el régimen también tiene en este caso el régimen totalitario es como que lleva más hacia como hacia la limitación de ciertas libertades. Y por lo demás no es que sea democrático. Al contrario, los regímenes totalitarios vienen como a eliminar estas democracias que no pudieron como con la crisis, que no pudieron solucionarlo y no pudieron darle como condiciones óptimas de vida al pueblo. Entonces por eso partimos que el régimen o el totalitarismo como tal viene a imponer su ideología, sea este el fascismo, el nazismo, vamos a hablar también del estalinismo más adelante, que viene post-revolución rusa,
el tema del líder carismático, que es como un caudillo, también se lo observa como el Salvador, por decirlo así, es como una persona muy querida, porque él también viene como a envalentonar de cierta forma el sentimiento uno nacionalista, y en algunos casos, pero también a darle como motivación al pueblo, así como, ya que viene exacerbado como por un nacionalismo muy grande, siempre se habla como de que el líder va y va a motivarlos como nosotros somos los mejores, nosotros podemos. Siempre va como en esa línea. Existencia del partido único, que ya tocamos ese tema. Muchos de estos totalitarismos también se fueron como a meter dentro más de la vida privada o de la limitación de lo que pueden hacer o no las personas. Por ejemplo, cualquier muestra de oposición al partido o a la ideología que tengan, llega a ser fuertemente reprimida. Control total de los medios de comunicación y educación. Esto tiene que ver también con todo lo que viene pasando en Estados Unidos, la presencia del cine, la radio, los periódicos, todo eso también va a servir para darle como publicidad a los logros de la nación o al mismo líder. De hecho, como dato, hay, por ejemplo, en Rusia, o lo que es en este momento es la URSS, hay problemas de matemáticas que en vez de decir como Pepito tiene tantos pelotas, por decirlo, sino que van a usar a Stalin como parte del problema de matemáticas, como Stalin tiene tantas cosas. Eso como muestra también de culto al líder. Los actos de masas, yo creo que estos son como bien recordados como estos discursos que dan como desde un balcón y está como toda la gente reunida y son actos muy masivos. Siempre se reúne mucha gente a ir a ver estos actos, que son discursos básicamente como de motivación y también de enaltecimiento del nacionalismo. Hasta ahí, ¿se entiende? Como cuáles vendrían a ser las características. Que igual tampoco es algo difícil de entender, pero entender que esto va como a aplicar a los tres tipos de totalitarismo que vamos a ver, son como características que existen en común y que son características de un régimen totalitario. Bien. Entonces, avanzaríamos. Ya, perfecto. Entonces, el fascismo en Italia. Ahí está, don Benito Mussolini. Ahí dando el discurso, ¿cierto? De abajo se nota poco, pero todo eso que está ahí es mucha gente reunida alrededor para ir a verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el fascismo, para darlo como en lineamientos generales, es esta ideología en que exalta primero el nacionalismo, va en apoyo de un totalitarismo central, que es lo que básicamente logra, pero no se identifica como ni de derecha ni de izquierda. Entonces, el fascismo como tal se centra básicamente en el individuo, en la nación. También existe mucha promoción a la violencia, el unipartidismo que venimos hablando, que se va a dar en todo, digamos, y la limitación de la libertad de expresión. Pensemos que antes Italia también es como un gobierno democrático, liberal, pero el partido fascista, que va ganando como también mucho protagonismo, como escaños en el Congreso, como que se va metiendo de a poco en la política, va a querer instalar su propio gobierno. Hay un suceso que viene a ser la marcha sobre Roma, liderada por Mussolini, en el que se le pide al gobierno que primero incluya al partido fascista dentro de la política. Ahí es cuando ganan como sus escaños dentro del gobierno,
Y luego Mussolini, a través de este mismo mecanismo, se va a ir a convertir como en el primer ministro de Italia, instalando progresivamente, digamos, el gobierno fascista. Algo más que se puede decir de esto, bueno, el carácter como antidemocrático que venimos hablando, debido a que solamente existe un partido, el enaltecimiento a la figura de Mussolini, mucho control social en ese sentido, como cualquier oposición va a ser mal vista y, digamos, reprimida, por decirlo así. También hay mucho uso de simbología, como de símbolos, el tema del saludo, que se ve también dentro del nazismo. Digamos, las insignias, aquí se ve poquito, pero se ve, que esta vendría a ser como el águila imperial, que esto viene, hay elementos, muchos elementos que se toman desde el Imperio Romano, digamos, como esta grandeza que alguna vez alcanzó Roma y toda esta área como italiana, en donde estuvo el imperio, se trata como de recuperar ciertos elementos de esto en el fascismo. Mucho uso de simbología en cualquier totalitarismo. Entonces, el conocido nazismo, como de lo que más se habla, el nacionalsocialismo, acotado nazismo, ¿qué se puede decir? El nazismo nace en parte también de haber perdido, digamos, la Primera Guerra. Existe como este sentimiento como de vergüenza nacional, como de sentirse humillados al no haber ganado la guerra. Entonces, a partir de esto, y más encima como la crisis económica está tan fuerte, el hecho de que llegue también el nazismo, digamos, si no entendemos tanto en este momento, si nos ponemos en contexto, por ejemplo, si viene alguien como a solucionar tus problemas económicos, es normal, digamos, que exista tanto apoyo. Pero eso en realidad no justifica nada como lo que vino después, por decirlo así. ¿Cómo explicar, a ver, el ascenso del nazismo? Tenemos que entender primero que Hitler, como presidente del partido, va primero a hacer como un golpe de Estado, si mal no recuerdo, como en 1923, mucho antes de la crisis, por el que cae preso, donde escribe como Mi lucha, este libro como tan famoso, le iba a ir como proponiendo toda esta, como los pilares, por ejemplo, de la ideología nazi. El tema de la raza aria, la crítica a la democracia, el expansionismo territorial, que es lo que siempre se habla del espacio vital, que son luego conceptos que él va a ir aplicando cuando logra ascender al gobierno. El espacio vital igual es como bien interesante de explicar, no tiene tanto que ver con la PTU, pero este concepto como tal nace desde la geografía, desde un geógrafo que, si mal no recuerdo, su apellido es Ratzel, que él va proponiendo que las naciones necesitan de cierto espacio, de cierto territorio, para lograr como la prosperidad económica, para cultivar, tiene que haber cierto territorio que sepa capaz de hacer como de soporte para todas las personas. Y de hecho como que se busca ir avanzando como en cuánto territorio abarcamos, para luego que también la población crezca y al final viene muy ligada a la idea nacionalista de que una nación tiene que demostrar su grandeza. Eso como dato aparte. ¿Alguna duda hasta acá?
No los quiero aburrir tampoco, siento que esta parte es un poco más monótona. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Nos vamos con el último. Aquí, el estalinismo. Entonces, hay que entender que Rusia no fue tan afectada por la crisis como estos otros países, ya que aquí ya estaba instalado como todo el régimen socialista, comunista socialista, que venía desde la Revolución Rusa. Entonces, lo que es, digamos, conocemos como Rusia en este momento, ya era la URSS. Desde 1917, si me no equivoco. Claro, ahí está. Entonces, no fue un país tremendamente golpeado por la crisis, sino que es como un caso aparte, por decirlo así. ¿Qué pasa aquí? Tenemos a Stalin, pero también, ¿cómo se llama este otro caballero? Lenin. Lenin. En dado momento, Lenin enferma. Lenin, que ya venía como líder de todo este tema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y necesita un sucesor. Dentro del partido, digamos, está la figura de Stalin, muy cercana también a Lenin, que rápidamente va eliminando como su competencia, por decirlo así, en términos políticos, para posicionarse como el sucesor de Lenin. Y el stalinismo crece como rápidamente, o sea, como que el apoyo a este líder va en aumento por parte de la gente del partido. Y así se va instalando a poco este régimen. Algunas como características que podemos mencionar, para no alargarme tanto. Es como que, al igual que en otros totalitarismos, no hay partido opositor, hay mucho culto al líder, lo que les venía hablando antes, como de que ahora tenemos como la presencia de Stalin como en aspectos tan como curiosos, como un problema de matemáticas o seguramente carteles que vamos a ir viendo que enaltecen esta figura del líder. También el Estado va a ir controlando como la producción cultural y artística, va a ser un manejo muy grande de los medios de comunicación. Y al igual que en otros va a haber ciertos aparatos represivos, como el ejército. Se me olvida que desde este momento ya la Alemania nazi va a crear la Gestapo, que luego va a tener un rol, digamos, más activo dentro de la Segunda Guerra Mundial en tanto a lo que denominamos limpieza étnica, que es toda esta ideología en contra de los judíos, de las personas negras, homosexuales. Digamos, siempre hay como un elemento, sea como de policía o militar represor hacia la oposición. Y eso es. Luego vamos a ver cómo estos tres se van a involucrar en la Segunda Guerra, pero eso da para más adelante. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Amiga, no sé si tienes algo que agregar. Espérate. Mm. Hice un Word con preguntas acerca de esto, no sé si les tinca resolverlas, como un mini test sobre lo que hemos visto. Son poquitas preguntas, eso sí. ¿Ya? Ya, bacán. Bien.
Espérame que creo que me equivoqué en una respuesta. La profe. Dice la Nati, la pregunta que hizo el otro día la Maca me salió una pregunta del liceo. ¿Cómo? Que tú hiciste una pregunta en clase y después a la Nati le salió una pregunta del liceo. ¿Qué pregunta hice? No sé. ¿Qué pregunta hice, Nati? Yo pregunto tantas weas. Espera un poco, amiga, voy a poner mi internet porque Ok. no está funcionando. Ay, no está la red. Sí, ahí me funciona mejor. Ya, démosle nomás. Sí. Ya. Entonces, dice, el mundo entre guerras se desarrolla respectivamente entre los años 1918 hasta 1945, 1918 hasta 1939, 1939 hasta 1919, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Creen ustedes? ¿La B? La Ya, B, la B. la B. ¿Alguien dice algo distinta a la B? La C está como complicada igual. Esa es la B. Respuesta definitiva, entonces sí, es la B, porque se desarrolla entre el siglo XX. O sea, ante el siglo, ¿de qué estoy hablando? En la década del 20. Muy bien. Yo, Dani, sigue nomás. Ya dice, entre los tratados de paz firmados cuando ya había acabado la Primera Guerra Mundial, el que señalaba lo que Alemania debía cumplir era A, la Conferencia de París, B, el Tratado de Trianon, C, el Tratado de Versalles o D, el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué tratado hablaba de Alemania? La C dicen por ahí. La C. Dicen que no se acuerdan. ¿Alguien más cree alguna otra respuesta? ¿La parte de la C? La A dicen por ahí. Ya. Es también el la C. ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A es la conferencia donde se firman los tratados de paz. En la conferencia de Berlín se firman los tratados de paz. El de Trianon habla de Hungría. Son los tratados que se le hizo a Hungría. El de Brest-Litovsk creo que era que se le hacía a Bélgica, no, a Bulgaria. El tratado de Versalles es el que hablaba de Alemania. El que más les suena, nunca, creo que en la materia nunca te nombran Trianon y Brest-Litovsk. Así que acuérdense siempre, Versalles es Alemania y la conferencia donde se firmaron los tratados. Ya, sigamos con la otra entonces. El periodo entre guerras en Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos se caracterizó por el cambio en el mapa político, la cuestión social, los felices años 20 o la paz armada. La C. La C dicen por ahí. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta?
Hay una respuesta ahí que no tiene nada que ver con Europa. ¿Alguien tiene alguna? La almendra dice la C. Tipo, es la C. ¿Por qué? Porque si bien hay un cambio en el mapa político hablando de los nuevos imperios, no es exactamente en Estados Unidos, se está refiriendo exactamente a Estados Unidos el cambio, en el cual se hablan de los locos años 20, los felices años 20, este progreso económico, la sociedad de consumo. Eso pasó en Estados Unidos. La paz armada pasó mucho antes de la Primera Guerra Mundial. En la cuestión social ya estamos refiriendo a algo que pasó en Chile. Así que esa también la tienen súper buena. Sí, ya nomás, amiga. Respecto a los años 20 en Estados Unidos, en relación a la economía, podemos decir que A. La economía chilena experimentó un gran crecimiento debido a la venta de armas a Estados Unidos. B. Países como Estados Unidos vendían salitre y cobre a los países europeos, como también a Chile. C. Estados Unidos experimentó una notable expansión donde apareció el consumo y las compras a crédito. O D. La pobreza y el hambre azotó al pueblo estadounidense debido a las malas cosechas. ¿Cuál creen ustedes? La C dicen por ahí. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta antes de decir la correcta? Cabros. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra? O C nomás. Al parecer nadie tiene otra respuesta, así que sí, Ganó las. gano la C. La C es la correcta. Han habido puras C correctas aquí. No se me ocurrió poner otro orden. Pero claro, nosotros estábamos hablando del tema del solito y Estados Unidos, tampoco el tema de la venta de armas en Estados Unidos, y hablar de pobreza y hambre, también malas cosechas, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora en clase, así que claramente Estados Unidos experimentó una notable expansión donde creció el consumo y lo que hablaba la Dani de la compra de crédito. Ya, siguiendo entonces, las causas, esta pregunta igual no sé cuál es la respuesta real, no sé si la Dani que sabe más sobre la crisis del 29 podría responderla. Dice, las causas del crack del 29, en el que se desplomó la economía norteamericana y en general la del mundo, la encontramos en la sobreproducción, es decir, el mercado se saturó con bienes, el desarrollo de la industria minera en Chile y en Perú, la buena economía del país, el crecimiento del número de bancos en todo Estados Unidos. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Ah, me llueve el asa por aquí. ¿Alguien que diga alguna otra? ¿Alguien cree alguna otra? Al parecer todos dicen la A. Ujú. ¿Será la A? Es la app, efectivamente, que fue algo que yo no expliqué, pero eh, claro, existe una como sobreproducción, digamos, hay tantos bienes, pero la gente está como eh, sin poder comprarlo, como debido también un poco a la crisis. Creo que lo tengo escrito por acá. Pero efectivamente, es la.
Muy bien. O sea, tienen más o menos claro lo que pasó en el 29. Ujú. No tienen claro. Solo Dale, amiga, nomás con la siguiente. seguimos. Dice, la crisis económica mundial iniciada en 1929 generó severas críticas al modelo económico imperante en Occidente. ¿A qué apuntaron dichas críticas? A la escasa inversión privada, a la baja regulación económica, al fuerte control estatal de la economía o al modelo económico exportador. La B dicen por ahí. Igual, estaba fácil esta pregunta. Todos dicen la B. ¿Será la B? Tengo la red de nuevo. Exactamente, pues. Claro, la Recordemos mano. que sí, por la mano mágica los liberales creían que el mercado se iba a regular solo. Las crisis no importan, son pasajeras, porque el mercado funciona, eh, digamos, es autónomo, por decirlo de alguna forma. Puede regularse solo. Entonces, aquí tenemos una pregunta que creo que esta pregunta ya la habíamos hecho, pero por si alguien se acuerda. Durante el siglo XIX, grandes imperios como siglo XIX, grandes imperios como Gran Bretaña y Francia tuvieron un extraordinario proceso de expansión a nivel mundial, logrando posicionarse hegemónicamente, no, logrando posiciones hegemónicas que antes habían tenido países como España y Portugal, de las antiguas potencias. Este fenómeno se explica en parte porque en Francia y Gran Bretaña se habían desarrollado económicas industrializadas, controlado las tasas de crecimiento de la población, concebido hechos políticos plenos a las poblaciones nativas, aplicado sistemas económicos estatistas, estableciendo limitaciones al desarrollo económico de la burguesía. ¿Qué pasó en Gran Bretaña? Porque esos eran países que iban más desarrollados que los demás en el siglo XIX. ¿Cuál puede ser? La A dicen por ahí. La A. ¿Alguien dice alguna otra? No estamos claros con la A. Ahí, la Gabriela dice la A, la Nancy dice la A. Y efectivamente es la A, porque como habíamos dicho, en el siglo XIX ocurre la revolución industrial, la cual partió en Inglaterra, en Gran Bretaña, y después, pues se sigue en Francia. Por eso es que estas potencias fueron más desarrolladas que las otras, porque desarrollaban economías industrializadas. Así que súper bien. Dale, amiga, con la última. Dice, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del continente europeo. Entre los cambios más significativos en este ámbito se cuenta A, la división de Yugoslavia, B, la unificación alemana, C, la disolución del Imperio Austrohúngaro, D, la conformación del Imperio Británico, o E, la desintegración de la Unión Soviética. Dice la A. La C dicen por ahí también. La C dice el José. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? O sea, aquí podemos decir que claramente la E no es, porque habla de la desintegración de la Unión Soviética, y aún no existía la Unión Soviética, así que esa no existe. La conformación del Imperio Británico tampoco, porque nunca se conformó el Imperio Británico. Si bien se le dieron colonias, ya era un imperio. La unificación alemana tampoco. Entonces estamos entre la A y la C.
¿Cuál tiene más votos? No sé. ¿La C dicen que tiene más votos? A ver si puedo encontrar el drive donde explicaba eso. Espérenme un cachito. Ay, ¿cómo me voy al drive aquí? Espérenme un poquitito. Lo voy a abrir aquí. Aquí está. Aquí está. Ay, espérenme. Ay, ahora sí, estaba estornudando. Es que el resfriado. Entonces, ¿por qué no habla de la división de Yugoslavia y sí la disolución del Imperio Austrohúngaro? Porque recordemos que dentro del Imperio Austrohúngaro está Yugoslavia. Pues. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro se separa en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Por eso es que no podemos hablar de la división de Yugoslavia, porque Yugoslavia es parte de la división del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Eso es materia en realidad, pero nunca se divide Yugoslavia. Yugoslavia empieza a ser un país. El único imperio quizás se pueden llegar a confundir son los dos imperios, que era el Imperio Austrohúngaro y el Otomano. Y cuando hablamos de Imperio Otomano hablamos un poco como de Turquía. Ya. ¿Se entendió por qué no es la, aunque todos pusieron la C, así que en realidad por descarte le hicieron súper bien. Así que yo creo que hasta acá vamos súper bien, pues. Súper, súper bien. Tienen bien clarito todo. Y estas son preguntas sacadas de la PSU. Así que son preguntas que probablemente les puede llegar a salir. Así que hasta aquí vamos súper, súper bien. Sí. Ay, curas. ¿Se te cortó la luz, amiga? No se me corta la luz, lo que pasa es que mi casa tiene un sistema eléctrico muy extraño.